Richard Lemarchand y mi español es muy malo. So my friend Eddie is going to help me today. Por lo tanto, me ayudarán traduciendo. It's a great honor to be here in Madrid to show you Uncharted 3 Drake's Deception, our new game and the latest game in the Uncharted series. Es un verdadero placer estar aquí en Madrid para poder compartir con vosotros pues, el nuevo juego que hemos sacado, Uncharted 3, la traición de Drake, la tercera de nuestra serie. I am lucky enough to be the co-lead game designer of Uncharted 3 Drake's Deception, and as you might know, I work for a studio called Naughty Dog in Santa Monica in Southern California in the United States. Bueno, yo soy el co-diseñador jefe de una empresa pues, que está ubicada en California, en Santa Mónica, en el sur de California. La empresa se llama Naughty Dog. You might know us for our creation of the Crash Bandicoot and Jak and Daxter series of games, and now we make the Uncharted series exclusively for the PlayStation 3. Bueno, nos conoceréis quizá por la serie de Crash Bandicoot y también Jak y Daxter, y ahora pues llevamos unos años haciendo esta saga de juegos de Uncharted exclusivamente para PlayStation. So hopefully you already know a little bit about the world of Uncharted, and today I'd like to tell you a bit about the story of Uncharted 3, some of the game design ideas that have gone into it. I'd like to show you two movie clips, two sequences of gameplay from Uncharted 3, and then as Juan mentioned, I would like to show you an exclusive excerpt of live gameplay from the game. Espero que ya estéis familiarizados con esta saga, con los juegos de Uncharted, y me encanta pues, poder compartirlo con vosotros. Os voy a mostrar algunos clips de la película, perdón, del juego, y además pues os vamos a dar en exclusiva esta posibilidad de ver una demostración del juego. So, of course, the Uncharted series centers around our hero, Nathan Drake, who is a contemporary pulp action hero. He is a treasure hunter, and as he travels through the world of Uncharted, he uncovers ancient civilizations, lost treasures, and also gets into quite a lot of trouble along the way. Bien, sabéis que el protagonista de nuestros juegos es Nathan Drake, un hombre, pues es un héroe de acción y un hombre que pasa su tiempo buscando tesoros, y en todo este proceso pues va descubriendo antiguas civilizaciones y también se mete en un buen número de líos. But another very important character in the world of Uncharted, and a character that we put a lot of focus on in Uncharted 3, is this man on the left, Victor Sullivan. Bien, otro personaje importante en Uncharted y sobre todo en esta tercera entrega es este hombre que veis aquí, que es Victor Sullivan. Sullivan is Nate's lifelong friend, his partner in business, his mentor, and pretty much the closest thing to a father figure that Nathan Drake has. Bien, Sullivan es un amigo de toda la vida de Nathan Drake, además hace el papel de mentor, es un socio suyo y pues tiene un papel muy importante. The relationship between these two men is one of the most important things in the world of Uncharted, and the bonds between them will be both explored and tested in the story that we tell in Uncharted 3. Bien, la relación que existe entre estos dos hombres es uno de los aspectos más importantes del juego de Uncharted 3, y es algo que iremos descubriendo, se probará esa relación, esos vínculos de amistad se irán probando y explorando a lo largo del juego. We have an exciting musical accompaniment. Nos acompañan con música al lado para darle más emoción. So, real-life historical mystery and real historical explorers always play an important part in the stories that we tell in Uncharted. Bien, las historias históricas, valga la redundancia, de la vida real siempre tienen un papel muy importante en nuestros juegos de Uncharted. One of the explorers very important in Uncharted 3 is someone who has appeared in Uncharted before. The English explorer, also known in the Americas as a pirate, Sir Francis Drake. Bueno, sabréis que un explorador muy importante y que ya ha aparecido anteriormente en Uncharted es Sir Francis Drake, un gran explorador, pero también considerado por muchos como un pirata. But another important figure in this game is this gentleman, T.E. Lawrence, better known as Lawrence of Arabia.
Pero en este caso, otro personaje de gran importancia en el juego es el que veis aquí en esta fotografía, que es T.E. Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia. Now, when we think of Lawrence of Arabia, this is usually what we picture. This is Peter O'Toole in David Lean's amazing 1962 film of the same name. Bien, cuando pensamos en Lawrence of Arabia, lo primero que se nos viene a la cabeza es esta imagen aquí, que es de Peter O'Toole en la película de David Lean, que salió en el año 1962. But before T.E. Lawrence became Lawrence of Arabia, he was Lawrence the archaeologist. He was a studious young man, obsessed with medieval knights, the Crusades, and the mystique of the Middle East. Bien, pero antes de ser Lawrence de Arabia, él fue un arqueólogo, un joven arqueólogo muy interesado en toda la época de las cruzadas y de los caballeros, y es un tema que lo obsesionó. Now, Lawrence was fascinated by the legend of a once fabulously wealthy city somewhere in the vast desert on the Arabian Peninsula known as the Rub al-Khali, or the Empty Quarter. Bien, él estaba muy interesado, estaba casi obsesionado con una ciudad que decían había existido en la península arábiga, que se llamaba Rub al-Khali, en medio de ese desierto. The city was reputedly struck down by God somewhere in ancient history for its wickedness and was swallowed up by the desert sands, never to be seen again. La leyenda decía que Dios había destruido esa ciudad por el pecado que ahí había y que había desaparecido para nunca encontrarse más en medio de ese desierto. Lawrence christened this city the Atlantis of the Sands, and he confided to his friends that if he ever returned to the Arabian Peninsula, he would mount an expedition to find this lost city. Lawrence de Arabia decía a sus amigos que esta ciudad existía y que él la denominó la Atlántida de las Arenas, y dijo que si algún día podía volver ahí a esa península arábiga, que se llevaría un grupo para poder hacer una exploración. But unfortunately, he never got the chance. He was killed in a motorcycle accident under rather suspicious circumstances at the age of just 46. Pero nunca pudo ir porque murió en un accidente de moto, en unas circunstancias un poco dudosas. Fue cuando él se tenía únicamente 46 años. So of course the treasure of the Atlantis of the Sands is one that Nathan Drake and Victor Sullivan simply cannot resist chasing. Por lo tanto, ese tesoro, esa leyenda del tesoro que existe en esa Atlántida de las Arenas, pues es algo que no podían dejar pasar a Victor Sullivan y Nathan Drake. But the quest for this treasure pits Drake and Sullivan against an adversary like none they've ever faced before. Pero en la búsqueda de este tesoro, tanto Nathan como Victor Sullivan tienen que enfrentarse a un adversario que nunca habían visto ninguno igual hasta ese momento. This is not an unscrupulous antiquities smuggler or a warlord who intimidates through physical threat. No se trata de un de un señor de la guerra ni de un traficante de antigüedades. This is a far more insidious enemy, an ancient and sinister clandestine order with a cunning leader who manipulates through fear. And its leader is this woman, Catherine Marlowe. Sino se trata de una organización clandestina que tiene una larga historia, que son muy siniestros y malvados, y tienen como líder esta mujer que podéis ver aquí, que se llama Catherine Marlowe. Now, before this journey is over, their race to unearth the lost riches of this city will descend into a nightmare of survival that will really push Drake to his limits and will threaten to conjure some of his deepest fears. Bien, la búsqueda de este tesoro realmente le llevará a Nathan Drake a los límites y también a una gran necesidad de supervivencia en medio de grandes dificultades.